noches. La música es un reflejo de la identidad cultural de una comunidad. A través de ella se transmiten historias, valores, creencias y experiencias compartidas. Cada cultura tiene su propio repertorio musical único, que encapsula la esencia de su patrimonio cultural. Ya sea a través de instrumentos tradicionales, ritmos particulares o melodías características, la música sirve como una poderosa herramienta para preservar y transmitir la herencia cultural de un pueblo. Hoy nuestras voces sonarán en armonía para transmitir un mensaje de amor, unidad y respeto. Les damos la bienvenida a este encuentro coral de colectividades. El coro esloveno de San Martín surgió conforme a la idea del padre Karel Schul, que celebró la primera Santa Misa de la colonia eslovena de la ciudad de San Martín el día 15 de agosto de 1948, donde esta agrupación hizo su primera presentación. Durante los primeros años, el coro ensayó en las instalaciones de la parroquia y después, mudándose más tarde a las instalaciones del Club Esloveno de San Martín, construido en el año 1960 y siendo uno de los 6 que existen en la región del Gran Buenos Aires. Desde el comienzo, el coro tomó la responsabilidad de preservar, transmitir y divulgar la música y canciones eslovenas dentro y fuera de su comunidad, como así también llevarla donde algún familiar, amigo o paisano se encuentre, para que recuerde las más bellas letras y melodías de su tierra o que de pequeño escuchó cantar en su familia. 75 años después, la segunda y tercera generación siguen cantando en este coro, aceptando y cuidando el amplio repertorio musical de sus antecesores, que abarca desde la música tradicional eslovena y religiosa, como así también composiciones nacionales e internacionales de gran popularidad. En cada presentación se percibe el espíritu de familia, amistad, alegría y vocación por el canto de los hombres. Los recibimos con un aplauso.
qué lindo. Bienvenidos. La primera canción que acabamos de cantar se llama Paz Speech. En Eslovenia y en la cultura eslovena, las campanas son muy importantes y son parte de la tradición, así como por ejemplo el mate en la Argentina. Las campanas son parte de la tradición eslovena. Así que bueno, esta primera canción trató del sonido de las campanas de una iglesia. ¿Recuerdan el nombre, por favor? Feliz, gracias. Del municipio de Chernivtsa. Así que bueno, vamos a ir con otra canción de Chernivtsa, que también tiene que ver con las campanas. En Eslovenia lo que sucede es que las campanas indican el inicio y el final del día, ¿sí? Esta hora indica el final del día, ¿sí? Vamos a escuchar una canción en donde las campanas suenan y con su dulce sonido indican que el día terminó y podemos ir a casa a descansar. Esta canción habla sobre dos enamorados que caminan juntos sobre un hermoso prado verde y bueno, se ofrece el nugget, que es la flor tradicional de origen clavel. Así que bueno,
Poyecero es una canción tradicional que describe la relación entre el paisaje de montaña, el canto y el sentimiento de pertenencia del lugar.
Escuela de Manuristas Taras Shevchenko, de la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita en la República Argentina. Fue fundada en 1961 por el maestro Basilio Kachurák, quien la dirigió ininterrumpidamente durante 25 años. Sus presentaciones lograron acercar la música ucraniana a los más diversos sectores de la comunidad. En la actualidad, la agrupación es dirigida por el maestro Ricardo Alejandro Beregovel y la vicedirección está a cargo de Alejandro Cachor, o Cachor, ¿no? ¿Sí? Cachor. Se caracterizan por tener jóvenes y frescas voces, en gran parte juveniles, acompañadas por el armonioso sonido de las bamburas. Además del desarrollo y promoción del instrumento, tienen por objetivo rescatar obras antiguas y tradicionales del repertorio vocal y bandurístico ucraniano, injustamente olvidadas durante muchas décadas, y de una singular belleza y un valioso contenido, tanto desde lo poético como lo cultural. Han realizado presentaciones en diferentes auditorios y teatros a nivel nacional e internacional. En el corriente año 2023, la Capela festeja 62 años de trayectoria. Les damos la bienvenida con un aplauso.
sinfonía maravilloso, que habla básicamente de un clásico que se canta en la noche de Año Nuevo, en realidad, para Pereda Cunha. Entonces vamos a presentar la versión original con acompañamiento de la familia.
Y en la segunda estrofa, como no le alcanza, no le basta
sono io, non so se ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché sono italiano vero. Perché non so,